Prensa Cono Sur. Hola, muy buen día. Es un gusto saludarlos desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Soy Hugo Vecino, hoy por Juan Pablo Monsalve. Bienvenidos a esta nueva edición de Club de Prensa Cono Sur. Comenzamos. Argentina vivió una tensa jornada en los alrededores del Congreso en Buenos Aires, en medio del inicio de la discusión de la ley Bases, que finalmente fue aprobada. Las manifestaciones en contra de la iniciativa terminaron en intensos choques con agentes de la policía para intentar dispersar la turba. Fueron utilizadas balas de goma, camiones hidrantes y gases lacrimógenos. Durante la jornada, al menos 10 personas fueron detenidas y 9 policías federales resultaron heridos. Todo esto de acuerdo a un reporte del Ministerio de Seguridad. Quiero saludar a nuestros invitados del día de hoy. El primero de ellos, Jorge Elías, periodista argentino. Bienvenido. Hola, Hugo. Muchas gracias. Y también es un placer saludar a esta hora a Sebastián Dumont, también colega argentino que nos escucha a esta hora. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Un saludo grande, un placer como siempre. No, el placer es mío, infinitamente. Mire, quiero que arranquemos con esta primera análisis de entender este gran problema, este gran meollo que se armó en ese inicio de la validación de la ley Bases. ¿Cuál es el balance de esta jornada de protestas luego de lo que se ha entendido como un espaldarazo a las propuestas de Milei? Jorge, arranco contigo. Tomando un poquito de distancia de lo que ocurrió hace apenas horas, digamos, yo creo que se vieron dos Argentinas. Una Argentina dentro del Congreso, que es la Argentina democrática, la que debate una ley, que guste o no, es una ley, un proyecto de ley enviado por un gobierno débil. Esta es otra realidad, con minoría en ambas cámaras. Es una ley, además, descafeinada con respecto a lo que pretendía ser la ley Bases y el primer decreto de necesidad y urgencia de Milei. Esto más allá, por supuesto, de estar de acuerdo o no con los puntos. Y la otra Argentina es la que se vio fuera del Congreso, con manifestantes que llegaron a incendiar 2 coches, incendiaron una de esas estaciones de alquiler de bicicletas, arrojaron piedras. Nos recordó lo que ocurrió en 2017, cuando se quiso hacer una reforma previsional durante el gobierno de Macri y se tiraron 14 toneladas de piedra en el mismo lugar, en el Congreso. Por eso yo creo que hay dos imágenes de la Argentina y bueno, ¿cuál es la preferible? Para mi gusto, la democrática, la del Congreso, que se debata en el Congreso, que se apruebe o no se apruebe una ley, pero que se mantenga la paz y la seguridad, me parece que es lo más importante. Sebastián, ¿y tu lectura cuál es después de esta jornada? Bueno, yo coincido en parte con lo que decía Jorge recién. Hay una Argentina que todavía resiste de la peor manera a que las cuestiones más importantes del desarrollo de un gobierno, como corresponde en la división de poderes, la presencia del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo para validar o para rechazar las leyes que propone el Poder Ejecutivo y en última instancia siempre está el Poder Judicial. Hay sectores de la Argentina que eso no lo observan como el andamiaje habitual e intentan interrumpirlo de la manera que encuentran, con mucha violencia, como lo hemos observado en la calle. Historias repetitivas que por lo general en algunos casos van subiendo de tono. Si nos vamos a lo que sucedió en la misma discusión de la ley de bases en el verano, en sesiones extraordinarias en el Congreso, que en aquel momento también hubo protestas, manifestaciones e incluso hechos de violencia, nos encontramos con que en esta oportunidad se subió un escalón porque la violencia fue aún mayor, con la quema de vehículos, incluso uno de ellos perteneciente a un medio de comunicación como es Cadena 3. Y después la discusión lógica de un gobierno que tiene minoría en diputados, que tiene minoría en senadores
que logra conseguir de manera muy trabajosa la ley posible justamente para su propia representación. Es decir, si uno lo observa desde ese punto de vista, uno podría decir, bueno, el gobierno de Javier Milei obtiene un logro importante en función de dónde arranca, con minorías legislativas, primero en diputados y después también en senadores, consigue, si se quiere, una ley posible a ese panorama y a esa escenografía política que tiene en el Congreso. Jorge, ¿sería demasiado pronto decir que el gobierno de Milei avanza con pie derecho, que lo está haciendo de forma bien, o esos primeros 6 meses todavía no son suficientes para determinar esa política que está queriendo marcar el gobierno de Milei? Es el primer gobierno desde el retorno de la democracia en 1983 que no había obtenido una sola ley en los primeros 6 meses de gobierno. Y esto, bueno, coincide con lo que dice Sebastián, es decir, está en minoría tanto en diputados como en el Congreso. Y ha sido un avance, espontáneo en los mercados. Esto es innegable. Pero que estaban esperando justamente esta ley base, saber qué sustento podía tener el presidente en el Congreso. Pero hay otras cuestiones. La búsqueda de inversiones, por ejemplo, en Argentina sigue rigiendo un cepo cambiario, es decir, la imposibilidad de ahorristas de cambiar los pesos argentinos por dólares que persiste. Hay un debate que también se va a dar ahora en diputados, porque esta ley vuelve a diputados y tiene que ver con la ley, con el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, que se suponía que estaba acordado con los gobernadores. Pensémoslo así, el Senado representa a las provincias, es decir, los mismos gobernadores en algún caso votaron en contra de esta ley base. Votaron a través de sus senadores, por supuesto. Yo creo que el gobierno de Milei tiene 2 facetas. Una es la interna, que la maneja un político que es Guillermo Franco, que es el jefe de gabinete, que es el que arregla el entuerto después de los disparates que dice Milei. Es decir, Milei trata de ratas a los diputados, a los senadores, y luego Guillermo Franco es como que va a aplacarlo. Y esto por eso te hace difícil el análisis de aquí al futuro, si es un sustento. Sí creo que es un apoyo o es un aval a la gobernabilidad, lo que ha ocurrido, la aprobación de una ley en el Congreso. A partir de ahí se verá cómo evoluciona ahora en diputados y luego en la instrumentación. Sí, miren, Sebastián, una de esos puntos de esa ley base tiene que ver con el régimen de incentivo a grandes inversiones, el RIGI, que se está entendiendo como la posibilidad que pretende tener Milei para atraer capitales al país, pero por su parte la oposición dice que esto va a afectar a las pequeñas y medianas empresas que tendrían cerca del 70-75% de la empleabilidad en el país. Es decir, por un lado se benefician unos, pero se van a afectar otros. ¿Se vienen problemas en materia laboral para el país? Bueno, ya han empezado a observarse, cierto es decirlo, algunos problemas laborales en la Argentina, más allá de la aprobación de la ley del régimen Claro. de incentivo a las grandes inversiones, porque en este camino que ha trazado el gobierno de bajar el gasto público, de tratar de lograr un equilibrio fiscal, está lográndolo. Los números son elocuentes. De hecho, ayer se conoció el dato de la inflación del mes de mayo, que fue del 4,2%, es decir, hay una brusca caída de la inflación, se ha desacelerado muy bruscamente la inflación en la Argentina, pero esto también tiene otras consecuencias, que es un andamiaje mucho más lento de la economía, donde en algunos sectores ya se han observado síntomas muy claros de recesión. Y esa recesión lo que provoca es también caída del empleo, sobre todo del empleo público, por un lado, que es lo que decide el gobierno, pero por otro lado, lo más importante es el empleo registrado privado, donde ciertamente las pequeñas y medianas empresas son el principal sector dador de empleo en la Argentina. Es decir, esto está pasando hoy en un contexto económico de caída de la gran mayoría de las actividades como consecuencia de un apretón monetario que está haciendo el gobierno, necesario para, obviamente, equilibrar variables y poder dar certidumbre de cuál es el sendero fiscal que piensa llevar adelante.
Con respecto al tema del RIGI, bueno, es muy discutido, claramente lo es. ¿Cuál es el argumento del gobierno en cuanto a la flexibilidad para que vengan inversiones grandes a nuestro país? El argumento es, nosotros debemos dar grandes incentivos porque la Argentina ha sido un país que generó desconfianza durante muchísimos años, no pagando sus deudas, no cumpliendo incluso con las normas, no dando seguridad jurídica. Por eso, para que ahora confíen en la Argentina, necesitamos dar instrumentos excepcionales a los que podría dar cualquier otro país que no ha entrado en default, como ha entrado, por ejemplo, la República Argentina. Ese es un aspecto que el gobierno dice que es, digamos, es la explicación de por qué grandes concesiones. La oposición se para del otro lado diciendo, bueno, esto es la política extractivista que nos lleva a tiempos coloniales. Yo creo que hay un intermedio en todo eso, como suele suceder en todos los casos, donde la Argentina indefectiblemente necesita que lleguen inversiones. Las inversiones no van a venir de un día para otro y para eso necesita generar condiciones. Y me parece que el RIGI es un paso adelante en ese tema. Por supuesto, mucho hay para discutir, mucho hay para analizar y veremos la letra fina cuando efectivamente todo esto termine aprobado y el presidente promulgue la ley, porque eso también va a ser muy importante observar la promulgación de la ley y la puesta en marcha. Sí, habrá que esperar, como ustedes lo dicen, habrá que esperar cómo sigue avanzando todo este proceso. Más adelante, después de la pausa que vamos a hacer a continuación, vamos a hablar acerca de ese caso que pasó con el periodista Orlando Morales de Cadena 3, el problema que vivió ayer, pero lo discutimos ahora después de esta pausa. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Cono Sur por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Club de Prensa Cono Sur por NTN 24, el canal de las Américas. Una de las imágenes más complejas que dejaron las manifestaciones tuvo que ver con esta. Precisamente este video que estamos viendo, que tiene que ver con el vehículo, el móvil de Cadena 3 de Córdoba, que fue incinerado por manifestantes y allá adentro estaba un periodista, Orlando Morales, a quien lo sacaron a la fuerza, arrojaron un cartón para que se incendiara el vehículo y pues ahí están las consecuencias. Una imagen lamentable, una de las imágenes más difíciles y más dolorosas que se presentaron en medio de ese espaldarazo a la ley Bases. Por eso regreso con mis invitados del día de hoy, Jorge Elías y Sebastián Dumont, para hablar de esta problemática. Muy serio lo que pasó con Orlando Morales en este vehículo. Jorge. Lo que te demuestra que se está haciendo cada vez más difícil ejercer el periodismo independiente en Argentina. Y bueno, este es un hecho vandálico, como no se ha visto en años realmente. Hay 35 detenidos, todos tienen antecedentes penales. Es decir, ahora lo que se trata de determinar es si antecedentes penales por narcomenudeo, por robo, en fin. Todos activistas, los detenidos. Lo que se trata de determinar es si responden a alguna de las organizaciones sociales o de los partidos políticos o de los sindicatos que estuvieron presentes en esa concentración. Concentración que la izquierda te dice, bueno, en realidad es la infantería la que provocó los desmanes, cuando, bueno, nadie va a una concentración con una granada, por ejemplo, o con bombas Molotov, que fueron las que se arrojaron allí. Y yo te decía, es difícil ejercer el periodismo porque, curiosamente, no solo estamos hablando hoy de quienes se manifestaron en contra del gobierno, sino el mismo gobierno te lo hace difícil. La mayoría de los ataques contra periodistas, estamos hablando de ataques verbales, provino del presidente y del gobierno, y también de trolls adeptos al gobierno. Y esto lo dice la Academia Nacional de Periodismo, el Foro de Periodismo Argentino y ADEPA, que es la Asociación de los Editores. Sobre ese mismo tema, Sebastián, ¿se están recibiendo amenazas o han aumentado el número de amenazas a los periodistas de uno o de otro bando por toda esta situación? Diría que no encuentro noticias de amenazas privadas a periodistas, sí lo que recién decía Jorge, ¿no? Las expresiones de quienes ejercen el poder en la Argentina y también de sectores de la oposición. Es decir, el propio presidente muchas veces es quien
abiertamente critica de manera muy severa al periodismo, al ejercicio del periodismo, y esto siempre se torna muy peligroso porque si desde lo más alto se baja ese mensaje, bueno, el periodismo está a merced del ataque de alguna de estas personas que, a ver, en el famoso dicho, ser más papistas que el Papa y demás. Yo creo que además, en este caso, puntual de lo que vimos el otro día, hay una intención manifiesta de sectores de la política, algunos de ellos pueden estar vinculados con sectores muy marginales, incluso con efectivamente delincuentes, porque estas personas que queman un auto hay que ponerles el nombre que corresponde, son delincuentes, más allá de que puedan esconderse detrás de la militancia política y demás, pero siempre se observa con mucho detenimiento la posibilidad de los infiltrados, los famosos infiltrados para generar este caos, que lo hacen a la luz pública, sabiendo que son filmados, sabiendo que pueden ser retenidos y sin embargo lo llevan adelante. Esto sí es muy llamativo y yo diría que no es solo un riesgo para el periodismo, es un riesgo en sí para el funcionamiento de la sociedad argentina. Sí, dentro de ese paquete de ley bases también hay uno que me llama la atención y es el tema de las privatizaciones, en la que podrá ser empresas públicas como Intercargo y Enarsa las que podrían entrar en ese tema de la privatización, pero la que está por fuera es la de Radio y Televisión Argentina. Esa es una buena noticia de que no se va a tocar y también ahí hay una protección al tema de la prensa. Jorge. Radio y Televisión Argentina, que también compete a Radio Nacional. La misma agencia de noticias Telam, que también es estatal, no está incluida, es decir, se quitó, digamos, del paquete de empresas privatizables y otra es Aerolíneas Argentinas. Igualmente, a ver, hoy podemos decir, bueno, se quitan del paquete, pero en realidad el discurso... Nosotros pasamos de la cultura de la cancelación, de un gobierno kirchnerista a un gobierno, el de Milei. La cultura de la cancelación es no escucho al otro, están conmigo o están en contra. Y lo cierto es que el paquete que mandó primero Milei incluía, sí, la privatización de RTA y de Telam. Hubo frente a esto también despidos, retiros voluntarios y demás, pero hoy te pueden decir, bueno, lo quitaron de la ley base, pero de aquí a futuro, si la intención del gobierno es privatizarlo, bueno, seguramente insistirá, y eso crea mucha incertidumbre sobre todo en quienes trabajan en esos lugares. No hay una última palabra en este aspecto, creo yo. Hubo sesiones en cuanto a los postulados de la ley base, pero no me parece que sea la palabra definitiva que no se van a privatizar. Bueno, recientemente se ha publicado un tema de la popularidad de los mandatarios en América. Sigue siendo Nayib Bukele el gran líder en esas encuestas con el 92% y aparece Javier Milei por allá en una séptima posición con el 36%. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa en Club de Prensa Conosur y ya regresamos en la despedida, en la recta final de nuestro programa de hoy. Ya regresamos con Club de Prensa Conosur por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Club de Prensa Conosur por NTN 24, el canal de las Américas. Se acaba el tiempo hoy en Club de Prensa Conosur y quiero agradecer a Jorge Elías, al periodista argentino que ha estado con nosotros regalándonos su análisis y su tiempo. Jorge, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Hugo. Un abrazo. Y el abrazo también fraterno para Sebastián Dumont, también periodista argentino, que le pueden escribir ustedes a ellos dos, a @Jorge Elías Inter, y a Sebastián Dumont también lo consiguen como @Tommy2430. Sebastián, gracias. Muchas gracias, un placer como siempre. Un inmenso placer para mí. Así termina Club de Prensa Conosur. Continúen con la programación de NTN 24. Que tengan buenas tardes.